Hay un número que hoy duele, y mucho, en el bolsillo de la gente en Temuco, y la verdad en todo el país. Es ese precio que vemos cada vez que toca ir a cargar combustible. 1,240 pesos. Eso es lo que cuesta un solo litro de benzina de 93 octanos. Una cifra que, la verdad, se siente como un récord histórico. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Es por la guerra? ¿Es culpa del dólar? ¿O hay algo más de fondo que no nos están contando? Para entenderlo bien, vamos a desmenuzar los datos y las leyes que nos trajeron hasta acá. Ok, vamos a la primera parte de esta historia. La explicación oficial, la que nos da el gobierno, apunta a una crisis fiscal que se heredó. Una verdadera bomba de tiempo, dicen, que les acaba de explotar en las manos. Estas fueron, de hecho, las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El mensaje es súper claro. La administración actual se encontró con las arcas fiscales en una situación crítica y eso los está obligando a tomar medidas que saben que no son populares. Y bueno, este gráfico lo deja clarísimo. Miren, esta es la estrechez fiscal de la que hablan. Los fondos de estabilización, que son básicamente los ahorros del país para enfrentar crisis como esta, se fueron a menos de la mitad en solo 4 años. Simplemente ya no quedaba colchón para poder amortiguar el golpe. ¿Y en qué se fue toda esa plata? Bueno, una gran parte se quemó, literalmente, en subsidios. Mantener el precio de los combustibles artificialmente bajo le costaba al Estado $140 millones a la semana. Un gasto que, según el gobierno actual, ya era imposible de sostener. Y aquí tenemos la prueba que lo cambia todo, el decreto 107. Es súper importante entender esto. Este decreto no crea un impuesto nuevo. No, lo que hace es, en palabras simples, sincerar el precio, o sea, eliminar un subsidio que ya no se podía seguir pagando. Ahora, pongan atención a esta tabla. Lo realmente clave aquí es este numerito de acá. Menos 0,0061 UTM. Parece una cifra insignificante, ¿verdad? Casi nada. Pero esa cifra tan chica es la prueba legal irrefutable de que el fondo del subsidio, el famoso MEPCO, estaba totalmente agotado. El descuento variable es prácticamente cero, porque ya no hay plata de dónde sacarlo. Pero aquí es donde la historia da un giro tremendo, porque el fin del subsidio fue solo el gatillo que destapó un problema mucho más grande y permanente, un impuesto que todos pagamos siempre, sin siquiera darnos cuenta. Y esta es la pregunta del millón. A ver, si el alza es porque se terminó la ayuda del Estado, ¿qué es lo que explica que el costo base, el punto de partida, sea tan increíblemente alto? La respuesta está aquí, en el artículo 6 de la Ley 18.502. Ojo, no es una ley nueva, lleva décadas ahí. Esta ley establece un impuesto específico que es fijo, una base de 6 UTM por cada metro cúbico de benzina. O sea, antes de cualquier otra cosa, el Estado ya se aseguró su parte del pastel. Y no es un número teórico. Hagamos la matemática juntos. Se toma el valor de la UTM de marzo, se multiplica por 6, como dice la ley, y se divide por 1000 para llevarlo a litros. El resultado, 419 pesos. Ese es el impuesto fijo que está escondido en cada litro de benzina que cargamos. Esto es antes de sumar el costo del petróleo, el transporte, el IVA, todo lo demás. Es muy común escuchar eso de que, bueno, es que la benzina está cara en todo el mundo. Pero, ¿es tan así o nuestra situación es particularmente grave? Cuando uno compara los datos, la verdad es que son bastante reveladores. Miren, cuando ponemos los números de Chile al lado de los de Estados Unidos o incluso Paraguay, salta a la vista algo crucial. No es solo que nuestro precio final sea más alto, no. La diferencia brutal está en la parte de los impuestos. El Estado en Chile se lleva una tajada muchísimo, pero muchísimo más grande. Este gráfico lo deja todavía más claro, fíjense. Mientras en otros países el impuesto es una parte chica del costo, en Chile es casi la mitad del precio que se paga en el surtidor. La razón por la que en Estados Unidos o en Paraguay es más barato no es magia, es simplemente porque sus estados no cobran el equivalente a esas 6 UTM fijas por ley. Entonces, según el análisis de las fuentes que revisamos, todo se reduce a dos visiones completamente opuestas. Por un lado están las medidas temporales que propone el Estado, y por el otro una solución de raíz, una que ataque el problema de fondo. Y aquí se ven las dos propuestas cara a cara. La falsa ayuda, como le llaman, que son el MEPCO o los bonos temporales, se ven como parches que al final solo acumulan deuda y esconden el costo real. Y luego está la solución real, que propone eliminar de una vez por todas ese impuesto fijo del artículo 6. Eso permitiría que el precio refleje la realidad del mercado y generaría un alivio de verdad permanente. ¿Y cuál sería el efecto inmediato de esa solución real? Si se eliminara ese impuesto específico de 419 pesos, el precio en el surtidor en Temuco podría bajar de un día para otro a cerca de 821 pesos por litro. Y todo esto sin gastar ni un solo peso del fisco. La filosofía que hay detrás de esta propuesta es, en el fondo, repensar el rol del Estado. En lugar de ser un administrador de precios que se endeuda para dar subsidios, debería enfocarse en lo que es esencial, como la seguridad, como la justicia. Bajar el costo del combustible se ve aquí como la forma más directa de combatir la inflación en toda la cadena productiva del país. Entonces, después de revisar los decretos, las leyes, los números, ¿cuál es la gran conclusión a la que nos lleva todo este análisis? Esta cita de la fuente, Il Faro Libero, resume perfectamente el argumento central de su análisis, la idea de que el precio tan alto no es solo una consecuencia de los mercados internacionales, sino del costo de mantener un aparato estatal que, según esta visión, se financia en gran parte a través de la movilidad de todos nosotros. Así que la disyuntiva que plantean estas fuentes es bastante clara. ¿Se sigue por el camino de la ayuda temporal que al final genera más deuda, o se busca una solución de raíz que alivie de forma permanente el bolsillo de la gente? El debate, por supuesto, queda abierto, pero el análisis lo resume todo en una frase final, muy directa y provocadora. La gente quiere precios de Texas, no impuestos de Noruega.